pero que acaba de medianoche la jornada. O sea Sí, que... hoy es el día, pero sabemos prácticamente lo mismo que el viernes en términos de certezas. La convocatoria puede ser una hora antes de que haya que estar donde nos convoquen a los medios. Las 9 ya me parece muy difícil por la hora que es, pero bueno, queda traducir un poco los mensajes del entorno del presidente de este fin de semana, que si bien muchos de los ministros cercanos no tenían ni idea de la decisión, de qué podía decidir hoy el presidente. Hemos visto primero la gran explosión de apoyo de Ferraz por un lado y de la militancia socialista, pero también los mensajes de desánimo y de que se podía materializar y que podía tomar cuerpo esa posible dimisión. Por ejemplo, Óscar Puente fue muy pesimista ayer, diciendo le han tocado donde más le duele, le han tocado en el punto de debilidad, avanzando y dando por hecho que ese escenario es más real de lo que verbalizaban cuando cerramos la semana. Así que pendientes de la decisión y luego las consecuencias, porque primero va a tener que dar explicaciones el presidente. O sea, estos 5 días son tan inéditos, esta pausa, esta reflexión que se ha pedido, que se ha tomado el presidente y que pide a la ciudadanía que se confíe en que tiene que tomar esa reflexión, es tan inédita que la comparecencia obliga a explicaciones. Veremos cuáles puede serán. ser una cosa de 5 minutos y ya está, ¿no? Esperemos que no. O sea, todo puede ser, porque las comparecencias, recordar el 29 de mayo, cuando se convocaron las elecciones generales, que fue, creo recordar que no hubo preguntas, una comparecencia de unos minutos, escalinata de Moncloa, si no recuerdo mal, sí, sí. Y poco más, depende, ¿no?, de la decisión. Bueno, yo creo que los periodistas estamos a oscuras, como lo está su equipo, como lo está su militancia y como lo está el resto de los españoles, lo cual ya me supone hasta qué punto de gravedad tiene esa decisión de cogerse 5 días para saber si tendría era pero tú sabes que también hay titulares que a su dicen esposa que la en el mujer de plano Pedro internacional Sánchez... lo que ha conseguido es amplificar el problema que por cierto continuará en los juzgados, aunque jurídicamente no llegue a nada. Yo soy de la opinión que es un caso que está absolutamente solamente hilvanado y que probablemente jurídicamente se quede en nada. Soy de esa opinión. Para empezar, porque el Tribunal Supremo dice que no puede emitir una querella como pero continuará, dimita o no dimita. Bueno, Mira, yo lo que ha hecho es aceptar una denuncia y no ha tomado ninguna No, estamos otra en las decisión. cuestiones preliminares. Por eso digo, o sea, no podemos estar hablando de un supuesto caso de corrupción porque simplemente lo ha aceptado y de hecho la Fiscalía lo ha recurrido porque le ha dicho, pero magistrado, si no me preguntó a mí. Entonces, este es el punto en que nos encontramos. Se trata de una denuncia que alberga al menos un bulo y que está hecho con recortes de prensa que ya el Tribunal Supremo dijo que no se podían usar a la hora de plantear una denuncia en los tribunales. Pilar. Sí, decía que no nos quedemos en el miércoles por la noche y en el jueves en el retrato de la prensa internacional. La primera reacción no medida, seguro, por Pedro Sánchez, que yo creo que en realidad no hay nada medido, estaba en un buen momento, venía de las elecciones vascas, le favorecía un ciclo electoral, pero la primera reacción de la prensa internacional efectivamente coincidía con esa apertura de diligencias y todos los titulares a izquierda y derecha de la prensa internacional vinculaban esa investigación que señalaba directamente a Begoña Gómez con el periodo de reflexión o la decisión del presidente de seguir o no seguir. Pero la prensa internacional ha evolucionado y yo ya he leído, como todos, este fin de semana en el Guardian, por ejemplo, se puede buscar el titular, que hablaban de, lo cito textualmente, un proceso de bullying y una operación de la extrema derecha que podría haber... De Guardian, poco más. Pues sigo, el Financial Times tenía ayer un análisis muy interesante que recomiendo su lectura sobre el conflicto que supone en España que no estén regulados precisamente el conflicto de intereses y que le perjudicaba a la mujer, a Begoña Gómez en este caso, que España no haya hecho nada con esto. Bueno, porque esto es otro debate, claro. No, déjame continuar. Y lo que decía el Financial Times, lo que ocurre es que lo dejas a merced de la batalla y el fragor político y lo dejas a merced de tribunales que abren con o sin garantías un proceso y que en el resto de países de Europa esto tiene hay oficinas independientes que pueden analizar conflictos de intereses. Es decir, la prensa internacional no se quedó tampoco en el jueves, ha ido evolucionando viendo los matices incluso político. También releí ayer si se queda o se va Sánchez, cuáles pueden ser los motivos de fondo. En cualquier caso, fíjate, la prensa internacional nos afecta, claro. El calendario coincido
es endiablado, porque no solo vienen las catalanas, vienen las elecciones europeas, que claro, como nos pillan, parece de fuera, no estamos valorando el peso que tienen para el futuro de la política española, cuando hay un porcentaje casi del 50% de toda la legislación en España que se resuelve en Europa, con un Parlamento Europeo que apunta a que la extrema derecha puede tener un peso brutal y que los partidos españoles, PP y PSOE, deberían ya estar posicionándose, mira cómo hizo Meloni ayer, colocándose la primera de las listas, ¿no? Deberían estar pensando en esas elecciones, con lo cual estoy de acuerdo, un calendario endiablado que, según lo que anuncia a las 12 el presidente del Gobierno, veremos qué implicaciones tiene. 8:51, 7:51 en Canarias. En 3 horas y 9 minutos, el presidente del Gobierno, Laura, comparece en Moncloa para anunciar su futuro. A las 12 del mediodía. Está establecido, la Constitución lo prevé. La Constitución lo prevé. Mira, hablábamos en la comparación. También se tiene la voluntad de que siga el Gobierno, que no. 1981 con Adolfo Suárez, que sería el único precedente en caso de que dimitiera Pedro Sánchez. En esa época no había ley de Gobierno. Ahora la ley y el armazón constitucional garantiza que el Gobierno continúa en funciones y que María Jesús Montero, en este caso vicepresidenta primera, por su puesto de vicepresidenta primera, sería la primera presidenta de la historia de España en ocupar ese puesto. Y además duraría pues las semanas hacia una investidura. En este caso de dimisión, si se fueran hacia una investidura, y claro, comento lo que hemos comentado todos el fin de semana con los entornos de un partido y otro que saben, ¿no? Sería una investidura express, pongamos por caso, ¿no? Y eso implica que la legislatura no decae. Sería una otra, pues pongamos cualquiera del partido que designara Pedro Sánchez el partido, y se vota esa investidura, que ya lo conocemos, lo hemos vivido hace muy poco. Mayoría absoluta, primera votación, mayoría simple, segunda, pero estaríamos dentro de la misma legislatura. Y recordar que, fíjate, yo descarto un poco, aunque descartar cosas es muy atrevido últimamente, las elecciones anticipadas, pero por la propia carta de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, en su misiva a la ciudadanía, decía: el proyecto continúa, la legislatura continúa. No subrayaba muy bien que era una decisión en el ámbito estrictamente personal, ponía un contexto que hemos subrayado todos, el contexto del acoso, de las denuncias que considera falsa, pero la legislatura la aislaba de su decisión. Por tanto, en el caso de que dimitiera, yo creo que la opción de elecciones anticipadas no le correspondería ya a él, sino como camine esa segunda investidura, y ya no sería él quien pueda convocar. Además, pues si coge una investidura, sí, imagínate dos. Sí, oye, y podría ir Feijóo, cuidado, que esto ya, después de las 12 analizaremos más escenarios, pero es que aquí a la investidura ya sabemos lo que pasó en verano, sí, levantan la mano dos. Porque ahora mismo, digamos que es un poco hablar por hablar, sí. Es una de las opciones, evidentemente puede suceder, y en ese caso pues se abriría otra vez la ronda de consultas, un candidato, tiene que ser un candidato, en este caso del Partido Socialista, pues que tenga el apoyo de todos los socios, que esto es fundamental. Y suponemos que eso sí que no tendría demasiada complicación, ¿no? Aunque ha habido muchas especulaciones desde que el presidente del Gobierno hace pública la carta, pues yo creo que nos han inundado de especulaciones en todos los sentidos. Cuidado, porque a partir de ahora es bastante posible que ya se empiece a producir alguna filtración, porque hasta este momento hemos estado prácticamente todos, igual hay gente que sí que lo sabe, pero yo creo que una vez que está tan cercano, ya estamos ahí a 3 horas de conocer la noticia, en un momento determinado a alguien de su equipo más cercano, de su gabinete, algún ministro de estos que son muy cercanos, le tiene que hacer llegar cuál es la noticia, porque no entiendo que puedas ir hasta las 12 sin que nadie de tu entorno, digamos del partido o del entorno del Gobierno, sepa nada. Así que hay que estar preparados para las filtraciones que en cualquier momento se pueden igual producir. Sí respetarían, yo me imagino que si el presidente comunica a su entorno más cercano, respetarían el tiempo político de la comparecencia. Lo vamos a ver. Un secreto es un secreto generalmente entre dos. Cuando ya son 3, ya no es tan secreto. Y si son 5, pues se acabó. Porque luego toda la gente quiere como decir que ellos
sí que lo sabía. Y entonces tú se lo cuentas a otro con el compromiso de que por favor no digas nada y el otro, no, yo no digo nada. Claro, nadie dice nada, pero aquí todo el mundo suelta. Cuidado que... Continuando con la posibilidad de que la siguiente página que veamos, la siguiente escena sea la de un gobierno en funciones contemplado por la Constitución, a mí me gustaría resaltar también lo delicado que puede ser los próximos meses con un gobierno en funciones que, como sabéis, no puede tomar absolutamente ninguna medida legislativa. Semanas, Fátima. En un contexto electoral, en un contexto de un gobierno que está hilvanado con apoyos frágiles, sobre todo teniendo en cuenta el contexto electoral en Cataluña, con dos partidos independentistas luchando por su fracción de poder y de alguna manera chantajeando con esa posibilidad también, con un socio de gobierno que ha ido perdiendo pie en los últimos procesos electorales o que ha ido País Vasco. Las últimas, Sumar en el País Vasco y en Galicia, creo, ¿no? Perdiendo pie se llama. Al final aquí el peso es más 8, importante como partido decisivo para el PNV. Bastante peso, ¿no? No, me refería a sus socios de gobierno, a Sumar. Pero en cualquier caso es un escenario delicado. Que en un contexto, además, en el que estamos sin presupuestos y sin ningún tipo de actividad legislativa en el Congreso, creo que